Quirón Podcast. Ven, hablemos de historia. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 5, episodio 4, en el cual hablaremos con Andrés Ramírez Vázquez, editor en la editorial Vázquez Editores, ubicada en la ciudad de Medellín, quien nos contará sobre el proceso de publicación de libros, difusión bibliográfica en la ciudad de Medellín y el país. Nos reunimos para finalizar este ciclo de capítulos de Quirón, de este podcast, donde nos encargamos de ver cómo se produce el saber de la historia y los conocimientos de los saberes humanos en la ciudad de Medellín. Hoy nos reunimos con Andrés Ramírez Vázquez, historiador y magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia, docente y editor, fundador de Vázquez Editores y Anomalía Editorial. ¿Cómo estás? Hola, Michael. Cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo en Vázquez Editores y en Anomalía? Bueno, en Vázquez Editores es muy similar a Anomalía. Ahora les explico la diferencia entre ambas. Pero básicamente es corregir, diagramar, editar, producir libros. Entre otras muchas funciones de carácter muy técnico que no vale la pena detallar acá, pero esas son las principales. Aquí dice que usted es uno de los fundadores. ¿Cómo fue ese proceso de fundación? Siempre es difícil ese tipo de emprendimientos. Sí, bueno, no uno de los fundadores, el fundador, el único fundador y dueño. De hecho, hasta el año pasado la editorial era prácticamente yo solo. Y ahora pues somos un equipo de 4 personas. Pasando a la pregunta, ¿cómo es fundar una editorial? Diría que es muy complejo, muy difícil, y a la vez no. Para uno ser editor o para uno formar una editorial, pues lo único que necesita es tener unos conocimientos mínimos pues de gramática, de diagramación, de diseño. ¿Tú hiciste parte de alguna...? Y cierta sensibilidad verbal pues también que lo haga inclinarse por cuestiones literarias y relativas a la escritura, por supuesto a la lectura. Pero yo diría que usted no necesita una gran infraestructura, un edificio, máquinas. No hay beneficios tributarios o ayudas del gobierno, ya que ustedes se enfocan más que todo en el lado del desarrollo del conocimiento. Sí, hay unos beneficios tributarios con respecto al IVA. Todo objeto que tenga un ISBN estaría exento de IVA. En todos los insumos que uno necesita para producir un libro, no te cobran el IVA cuando tú vendes un libro. Cuando uno le produce a una empresa X cantidad de libros, si eso lleva ISBN, uno a esa empresa no le cobra el IVA. Pero en todos los insumos que yo tengo que adquirir para producir esa X cantidad de libros, hay IVA. Usted dice que para emprender se necesita como un capital de saber. ¿De casualidad hizo parte de alguna revista estudiantil, por ejemplo? No, nunca fui parte de revistas, nunca fui parte de grupos de investigación. Intenté, busqué, pero no se dio. Y eso sí, yo era muy ratón de biblioteca, me mantenía mucho leyendo, escribiendo. Yo creo que esa fue la escuela. Me formaron sin yo darme cuenta para lo que iba a hacer luego como editor, ¿sí? Y algo de docencia pues también, pero fundamentalmente como editor me dieron esa formación sin yo darme cuenta. Pues también por lo interdisciplinar que yo he sentido la necesidad de ser desde que salí del colegio. Entonces yo consumía mucha literatura, por supuesto de la carrera, el pregrado en historia, pero también mucho de filosofía, mucho de arte, mucho de historia del arte, mucho de ciencias, ¿sí? Y ahora me doy cuenta que eso me dio muchas herramientas para, si no ser experto en todas esas áreas, por lo menos ser capaz de encarar mínimamente una edición en alguna de esas áreas, ¿sí? Sin ser el encargado absoluto, porque no sería experto en alguna de esas cosas, pero sí, pues, tener un mínimo, ¿sí? de capacidad de dirimir, de juzgar y de decidir qué cosas necesita, qué detalles necesita esta producción para resolverse en términos de edición. Entonces, a quién busco o a quién contrato, o en quién me apoyo que sí sea experto en esta área que me ayude a editar este libro, ¿sí? Entonces, no está uno a ciegas del todo cuando encara una producción que se sale de los límites formativos que uno tuvo en la universidad. ¿Cómo es el proceso de publicación de un texto con ustedes? Sencillo. Lo primero es que el texto pues, llegue al correo, que llegue a la empresa. Sí. Importante. Y allá lo revisamos. Miramos primero qué problemas tiene. Uno saber
qué tanto trabajo va a demandar este texto en términos de edición, ¿sí? Eso es como lo primero. Ya después que uno sabe a qué se va a enfrentar con el texto, se establece un presupuesto y ya el cliente al final decide si sí o no. Se pasa primero a hacer una corrección y todo el proceso de edición. Hay autores con los que el proceso ha demorado un año y medio, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza del texto, dependiendo de la naturaleza del autor. Hay autores que no están tan dispuestos a encarar un proceso de edición muy largo, entonces uno también tiene que tener eso en cuenta para saber qué tanto se compromete uno como editor con el proceso de edición, con el proceso de publicación, como hay otros autores que sí están dispuestos a eso y soportan todo el palo que uno como editor le echa, ¿sí? Que a veces se parece mucho al proceso de tutoría de un posgrado. Usted tiene que producir texto cada 15 días o cada 8 días, según se acuerden las reuniones, y el tutor, en este caso el editor, pues le lee, le raya, le retroalimenta y le da palo, le da palmaditas en la espalda. Eso no hace que la relación a veces llegue a tener como ciertos conflictos, no es que ustedes me están cambiando lo que yo quiero decir. Sí, eso es de manejo de relaciones con el otro. Hay editores que son muy pedantes y está su ego por encima de todo. Hay autores que tienen lo mismo. Es más de cómo uno se relacione con el otro, ¿sí? Uno decide ser un pedante o uno decide ser bien cordial y humilde, entre comillas, que no le está imponiendo nada, sino que le argumenta y le explica por qué X o Y fragmento de su texto no funciona, ¿sí? ¿Cuáles son las temáticas en las que se centra Vázquez Editores y también Anomalía? Vázquez, desde que la fundé por allá en 2019, ha publicado hasta el momento solo poesía, cuento y novela, porque es lo que principalmente produce la ciudad y el país, porque no solo tenemos autores de Medellín, sino que tenemos también de algunas partes de algunas partes por fuera de Medellín, pero la mayoría son de acá. Entonces eso es lo que más produce la ciudad y el país. En torno a esas tres líneas conformamos más o menos el portafolio de la editorial y el catálogo. Anomalía nace como una necesidad, por un lado netamente empresarial, es decir, ser persona jurídica, y por el otro lado, ya por una necesidad personal, profesional mía, apuntar esfuerzos de la empresa hacia dos líneas que, en mi opinión, tienen poco impacto o poco interés en las editoriales, ya sea independientes o no, en la ciudad, ¿sí? Y me atrevería a decir también que en el país. No digo que no existan editoriales que se dediquen a traducción y al ensayo, pero si uno puede hacer una pesquisa breve, corta, sin miedo a equivocarse mucho, tener el diagnóstico muy, muy certero de que no somos un país que traduzca mucho, que consuma mucho ensayo, que produzca mucho ensayo. Hay personas que escriben ensayo en términos cuantitativos y los comparas con la cantidad de gente que escribe poesía, que escribe cuento, que escribe novela, y con la cantidad de gente que consume esas cosas, tú dices, sí, hay una disparidad en el mercado importante y que necesita ser resuelta. Aproveché ese nuevo sello que tuve que inventarme, esa nueva empresa que tuve que inventarme, para de una vez inventarme otro sello que se dedicara exclusivamente a traducir y a publicar ensayo. Las líneas de Anomalía son traducción y ensayo, exclusivamente. Y las líneas editoriales de Vázquez son poesía, cuento y novela. Más allá del negocio de tener una editorial, ¿qué se busca lograr con el trabajo? Si bien en un principio había muchos intereses personales puestos en Vázquez, en donde de verdad, digamos, yo despliego la formación académica rigurosa que recibí en la Universidad Nacional, es en esa labor de traducir y de editar ensayo, ¿no? Entonces, a través de eso yo cumplo un objetivo muy personal, tratar de aportar algo a una tradición editora, traductora de la ciudad y del país, porque tenemos el objetivo estratégico a largo plazo de convertirnos en un sello referente, un sello local referente de traducción y de ensayo. Así como cuando usted ve el loguito de Fondo de Cultura Económica y usted ya sabe qué va a encontrar ahí, ya sabe qué tipo de libros va a encontrar y qué calidad de libros va a encontrar. Como cuando usted ve libros de acantilado o de Abada, usted ya sabe que eso es carísimo, pero que no se va a llevar un mal libro a su casa, a su biblioteca, que va a quedar muy contento pese a que haya gastado mucha plata en ese libro. O sea que ¿sí? se descuadró el mes, man.
Sí, pero usted dice, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Estoy totalmente concentrado en los 2 sellos y en cumplir con los objetivos estratégicos que uno se plantea a mediano, corto plazo, pues si los vamos cumpliendo. Ahora estamos enfocados en el de largo plazo por el lado de la traducción. Por otro lado, pues solo he hecho un libro de largo aliento que fue mi tesis de maestría. Hice unos intentos de que se publicara aquí en el centro editorial de la universidad, pero tenía que cumplir como con unos requisitos y no era nada complicado. ¿Ya? Más bien unas cuestiones formales de envíeme el texto así, envíeme el texto acá, hágale esto o aquello. Me respondieron del centro editorial y ahí se quedó. No he tenido tiempo de hacer más nada. Pero es algo que está pues en stand-by y sí está el proyecto de publicar esa tesis en algún momento. Por ejemplo, nosotros trajimos a alguien del centro editorial, a Martica, de hecho usted la conoce. Ella estaba hablando de cómo hacer esas convocatorias. Cuando salga el próximo capítulo lo puede revisar. Listo, Sí, gracias. Ahí estamos promocionando. ¿Cómo siente que se ha visto representado los saberes que adquirió durante la carrera de historia aquí en la Universidad Nacional en su trabajo cotidiano, no necesariamente solo en la edición? La capacidad de leer y escribir, eso sí es fundamental. Capacidad de leer y escribir que yo noto que el mercado en general ha demandado últimamente más profesionales en eso. ¿En qué sentido? En que usted ve cada vez hay más gente que se dedica a la corrección de estilo, va a publicar una tesis de maestría, de doctorado, va a publicar un artículo y necesita que alguien se lo corrija. O incluso, y da mucha tristeza decirlo, me encuentra mucha gente con posgrado, sea maestría, sea doctorado, que no sabe escribir, ¿sí? O que no sabe los rudimentos o las cuestiones más básicas para producir un escrito con un mínimo de decencia. No digo perfecto, pero sí con un mínimo de decencia, que uno no se sobresalte cuando lo lee y dice, ¿cómo usted con un posgrado escribe así? ¿Sí? Entonces, ese tipo de habilidad, hasta cierto punto, parece pues como que no tiene mucho valor cuando necesitas aprobación de una institución o de un otro, aprobación de un texto que tú produces o aprobación de tu perfil profesional a través de algo que escribes. Ahí sí te das cuenta que la habilidad de leer y escribir es lo fundamental y radicalmente necesario en cualquier disciplina, no solo en humanidades. Yo trabajé un tiempo con extensión, desarrollando un preuniversitario de la universidad y también un pre-ICFES que se inventó la universidad, pues, el equipo de profesores lo inventamos nosotros y detectábamos que la mayoría de respuestas erróneas tenían que ver ni siquiera con conocimientos de los estudiantes, tenían que ver con mala comprensión de lectura. No entendía el enunciado o lo entendí mal y eso ya inducía error, ¿no? Entonces desde ahí la necesidad de leer y escribir con alto grado de suficiencia es imprescindible en cualquier disciplina. Entonces yo creo que he pasado como 13 o 15 años, no sé, metido en la universidad leyendo y escribiendo, es con lo que más se ha manifestado, no solo en mi hacer profesional, sino en la cotidianidad. Porque de lo que uno se nutre es aquello de lo que uno va a exudar todo el tiempo, ¿no? Entonces, tú lees mucho, escribes mucho, pues, así mismo será tu día a día, desde cómo hablas a cómo te expresas con el otro, cómo te relacionas contigo mismo, con el otro, con el mundo. ¿Cuáles dificultades has enfrentado en torno al sector editorial? Es que son muchas. Y deben ser más marcadas para usted que es directamente emprendedor. A ver, es que son tantas. El primer libro que yo saqué y que llevé a una librería a que se vendiera fue de un gran y querido amigo mío, estudiante mío en un curso que yo di aquí sobre Walter Benjamin. Ahí nos conocimos y ahí supe pues que le escribía. Un tiempo después del curso nos reencontramos y que no había publicado los cuentos que le iban a publicar. Entonces yo ya estaba empezando con la editorial. Bueno, los leí pues y quedé cautivado de inmediato. No porque fuera mi amigo, sino por los textos, ¿no? Le hicimos un tiraje de 100, entonces nos fuimos con mucha ilusión a una librería. Una maleta llena, 50 libros, creíamos que nos iban a recibir. En cada librería a la que fuéramos 20, 30, creíamos que eso iba a ser un tiraje muy pequeño. Y llegamos a la primera librería y yo me sentí como pidiendo limosna.
Porque fue como, ¿y ustedes quiénes son? Editorial independiente, y que, no, pues, y eran ahí como, dijeron, bueno, déjeme 2. Y yo, 2, tan poquito. Sí, no, déjeme 2. Si de pronto se vende, pues lo llamo y trae más. Voy a otra librería y bueno, de pronto en otra el librero sea más generoso. En otra me dijeron directo, no, editoriales independientes no reciben. Después de hacerlo, pues uno ya aterriza un poquito los pies. Yo luego entendí por qué ellos no le recibían a editoriales independientes muchos libros. Por una cuestión muy sencilla, y es de rotación del libro. El mercado del libro es un mercado que si bien ha ido creciendo, es un mercado que sigue siendo muy frágil, muy precario si lo comparas con otros tipos de mercados que tienen una rotación mucho más alta, que quizá nadie se va a interesar en comprar eso, a poner en una vitrina, yo qué sé, el último bestseller que hay, Mario Mendoza, Bermeso, Irene Vallejo, lo que se llama en el mercado los libros de grandes superficies, ¿no? Las grandes superficies, Planeta, Random House, ese tipo de editoriales que más o menos tienen un monopolio. Entonces entendía, claro, una editorial independiente no la van a poner en una vitrina, o no tan fácil, ¿sí? Digamos que construir esa relación con el librero va a ser de mucho más trabajo y mucho más largo aliento, y por eso pues ellos no es que te estén despreciando porque les da la gana, es porque no se pueden quebrar, ¿sí? ¿Sí? Entonces esa es una de las dificultades. Otra dificultad era por supuesto los materiales. Cuando estaba empezando la carrera, en algún momento dije que bueno, montar una editorial y hacer los libros baratos. Que yo creía en ese momento que eso era por pura voluntad de los jerarcas de las editoriales, ¿no? Y luego me di cuenta que, porque también más o menos entendía que la mayoría de libros eran importados, traducidos en España, México o Argentina, que son en el mundo hispanohablante, los países que principalmente traducen, y por lo tanto casi todos los libros que nosotros consumimos vienen desde allá. Entonces, claro, hay unos costes de importación que tenemos que pagar en el precio, por eso son elevados los precios. Luego me di cuenta que no era tanto eso, era que no tenemos una industria muy fuerte de producción de insumos para libros. No quiero decir que no se produzca papel, Colombia sí produce mucho papel, pero se consume, y sobre todo después de pandemia, en otros mercados que no son el libro. ¿Por qué? De nuevo, comparativamente hablando, el mercado de los empaques para domicilios es muchísimo más grande que el mercado del libro. Por lo tanto, la producción de papel nacional se enfoca hacia allá y no hacia producir papel bueno para imprimir libros, ¿no? Que el productor no va a tener tanta rotación en ese papel como en el otro. Entonces, ese es otro, y ese es un dolor de cabeza eterno. Dolor de cabeza que me he dado cuenta que no solo tenemos en Colombia, lo tuvo cualquier país desde el siglo XIV que empezaron a producir libros en cantidad, papel de mala calidad, papel escaso. La España de principios del siglo XX tenía ese mismo problema. Ahora pues creo que ya no tiene tanto ese problema, pero digamos que es un problema que atraviesan la mayoría de países y desde hace muchísimos siglos. En algún momento esas librerías empezaron a así devolver la llamada como, Sí. dígame más ejemplares. Sí, ahora me llaman, me dicen, ¿por qué no me ha traído este ejemplar, de ejemplares de este libro? Sí, porque ya se agotó. ¿Cuándo produce más? No sé. Entonces sí, ahora ha pasado eso y ahora pues ya no somos una editorial desconocida, ya tenemos cierta presencia, cierta visibilidad, cierto reconocimiento en el mercado, pero igual sigue siendo difícil como editorial independiente competir con grandes superficies. ¿Y cómo le fue a tu amigo? ¿Siguió publicando sus cuentos? Sí, ya publicamos en esta feria del libro que pasó un segundo libro. Lo que me venías contando era más bien, más que dificultad, era como una serie de desilusiones que enfrentándose a la realidad. Con la tinta yo esperaba también que fuera algo más o menos así. No, porque esas tintas son derivadas de petróleo y de eso hay mucho. Hay otras tintas que son derivadas de vegetales, esas sí son un poco más costosas, pero igual se encuentran. Pues no, ese tipo de insumos no es problema. No, el problema es el papel. El problema es el papel y el mismo mercado del libro, pues que es muy frágil todavía, comparado con otros mercados. En Colombia es un país que no lee mucho. Háblanos un poco también del catálogo que tiene Vázquez Editores hasta el momento. ¿Cuáles han sido los libros que me han vendido o qué autores son como los más reconocidos? Te hablo de uno que yo le tengo especial afecto por una razón.
Hay un género que a mí me gustó mucho desde el principio de la carrera, desde que estaban empezando el pregrado. Género literario, pero también ese género está en el anime, en el cine, es el cyberpunk. A mí me interesó mucho ese problema, también podemos decir que es un problema, en la literatura y en el cine, y después lo empecé a ver mucho en Medellín. De hecho, con un amigo, un día caminábamos por los bajos de la estación San Antonio de noche, sentíamos como una atmósfera muy cyberpunk, en el sentido de que decimos, mira, hay demasiada vigilancia, demasiada tecnología, demasiadas cámaras de seguridad. Por otro lado, hay mucha inseguridad, mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha inseguridad y peligro en las calles, y suciedad y basura, y estas luces de neón que había en toda la estación, por todos lados. Nos sentimos con una película de los 80 de cyberpunk, ¿no? Entonces, desde ahí me empezó a interesar mucho ese género, y cuando ya pasé a ser editor, que bueno, consumimos mucho cyberpunk de otros países, muchas novelas de ese tipo, producidas en Estados Unidos, en Europa, pero ¿cómo será el cyberpunk local, el cyberpunk nacional? ¿Habrá autores de cyberpunk? O si no de cyberpunk, pues por lo menos de otro género que lo cobija él, que es ciencia ficción. Entonces yo me empecé a interesar por la ciencia ficción local. Encontraba una que otra cosa, pero bueno, ¿y dónde están los escritores de ciencia ficción local? Y un día, a través de un colega y amigo que es promotor de lectura en Confama, me dice, ve, te tengo lo que estás buscando. Yo muestre que sí, este autor es formidable, es lo mejor que he leído en mucho tiempo, y es de acá, de Medellín, es filólogo y es promotor de lectura allí en San Germán. Bueno, muestre qué es. Me manda la novela y yo, que era justamente lo que yo estaba buscando y por lo que me estaba preguntando. Y una novela de ciencia ficción, cyberpunk, con algo de terror también, en Medellín. Y en un Medellín del 2062 que se destruye, que se va a la mierda en el 2062. Porque uno está acostumbrado a ver que la humanidad se acaba, pero en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Y uno siempre al final de esas películas, donde la humanidad se acaba en el hemisferio norte, uno dice, bueno, y Latinoamérica y África también se acabaron, o somos los afortunados de seguir viviendo en un mundo invivible. No, el mundo nunca se acaba en estas ciudades. Entonces fue muy gratificante encontrar que el mundo se acaba en Medellín, ¿sí? Ver eso. Entonces la novela se llama El Día de la Histeria, en un Medellín del 2062, que ya ha pasado por, no solo Medellín, sino el mundo entero en ese universo distópico, ya ha pasado por la pandemia del 2020, una guerra se lo inventa todo el autor, ¿no? Una guerra con Venezuela en el 2025, Tercera Guerra Mundial en el 2030 y algo, Primera Guerra Mundial Nuclear en el 2050 y algo, y luego los eventos de la novela en el 2062, en un mundo totalmente asfixiante, asqueroso, agobiante, y uno dice, ¿cómo es posible que la vida persista en esas condiciones? Por ejemplo, la guerra nuclear arrasó con la capa de ozono, por lo tanto, pues, no la quitó del todo, pues porque si no, sí nos moriríamos, pero sí la debilitó mucho, por lo tanto los rayos más peligrosos del sol le provocan cáncer a la gente de inmediato. Entonces en ese mundo la gente tiene que andar totalmente protegida por bloqueador solar, el más fuerte que haya, gafas de sol, o sea, toda la gente totalmente cubierta del sol. La atmósfera irrespirable, entonces la gente de por vida con tapabocas, ¿sí? Y aún así, pues hay mucha tecnología, hay mucha producción de riqueza, pero a su vez mucha desigualdad, mucha pobreza. Entonces es un Medellín que es lo mismo que estamos viendo ahora, pero multiplicado por 100, por 200. Hay unos ataques terroristas de Norcorea en todo el mundo, ¿sí? Y en Medellín ponen unas bombas en las principales estaciones del metro. Y esas bombas detonan un virus, el virus de la histeria,
sí, pero se llama el día de la histeria. Ese virus produce una histeria incontrolable en todo el que lo respira. Y son como zombies, pero muertos de la risa. Entonces, el autor pues inventa escenas muy macabras de gente muerta a la risa, persiguiendo a otros, a comérselos así como los zombies, y el otro que se lo están comiendo muerto de la risa, mientras pide ayuda, pero muerto de la risa. O sea, sí. No me impacta mucho solo escucharlo. Claro, entonces la novela empieza pues con alguien que va en un taco por ahí en la regional, escucha unas detonaciones, va hablando por celular con alguien, pero que ya no es así, sino como por dentro de la cabeza el celular, en fin, mucha tecnología. Luego pasamos a alguien que está un poco más cerca, está en el metro, y le toca ver cómo estallan las bombas y cómo se van produciendo los primeros contagios y los primeros zombies histéricos, ¿sí? Y ya luego pasamos a una familia que se refugia en un barrio de Medellín, y ahí le toca vivir todo el desastre de Medellín, ¿no? Pero lo más difícil no es tanto que el mundo se esté acabando, sino tener que convivir entre ellos. Es imposible la convivencia. Al final, pues la novela termina que se les acaban los víveres y además se les acaba la paciencia entre sí. No pueden vivir más entre ellos. Entonces tienen que salir a la calle después de meses y después de ya una Medellín totalmente destruida y un mundo totalmente postapocalíptico. Ya no hay Estado, ya no hay nada, se acabó el Estado de Derecho, se acabó el orden, se acabó la civilización, entre comillas, y ahora es una ley del más fuerte. Todo eso que se fantasea mucho en todas las películas. Algo muy tipo Mad Max. Sí, o tipo de Walking Dead, o tipo de cualquier Sí, de hecho iba a mencionar película o serie esa de postapocalíptica. Walking Dead porque uno se da cuenta que sí están los zombies y todo, pero uno se da cuenta que los verdaderos monstruos, esa verdadera maldad viene del propio humano que todavía no Claro. está contagiado. Claro. Sí, son más peligrosos los vivos que los zombies, ¿no? Entonces termina la novela y ya le está trabajando en una segunda parte, que es la noche de la histeria. O sea, ya es de noche, ya salen de noche a una noche, nada. Es una trilogía. ¿Cómo es ese proceso de publicación? ¿Ustedes de alguna forma como contactan al autor, le dicen estamos interesados en su trabajo? Fundamentalmente son los autores los que buscan editoriales, ¿sí? Ya cuando uno está buscando algo en específico y lo encuentra, pues ahí uno como editor contacta al autor. Pero normalmente son los autores los que tienen la necesidad de publicar, pero lo primero que haces es ir a Google, editoriales en Medellín, ¿no? Y empezar a buscar hasta que encuentres una que te responda y una que te responda como a ti te gusta, ¿no? Es decir, que al final hagas clic en el editor, que no con todo el mundo se trabaja a gusto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay ese clic? O se sufre mucho durante el proceso, mejor no hacer. ¿Alguna vez ha tenido un problema, por decirlo? Usted comienza a dar recomendaciones a algún autor y él no lo toma bien y decide, no, es que mejor rompo las relaciones porque usted no toma en serio mi trabajo. No me ha pasado por lo que te decía ahorita. Es que, por lo menos yo trabajo así, no le digo, tienes que hacer lo que yo te digo porque yo soy el editor y yo soy el poder, en fin. Me gusta más convencer, ¿sí? Convencerlo de que yo tengo la razón. No apelando al posible poder que tenga como editor, sino a que hay unas cuestiones que no se resuelven de manera satisfactoria con un personaje, con el arco, con una coyuntura, con la relación entre personajes, yo qué sé. No lo está resolviendo de manera feliz para el lector, así que hay que demostrarle por qué, ¿sí? Y si uno convence al otro de que no tiene la razón, pues ¿para qué apelar a una posible relación de poder que uno tenga como editor? ¿Qué otras dificultades encontraban en el proceso del papel? Cuando ya nos volvimos imprenta, porque no solo somos editorial, sino que desde el año pasado nos volvimos imprenta, bueno, fue empezar a hacer los libros desde cero otra vez, a aprender a hacer libros desde cero. Que yo digamos que ya tenía unos saberes y unos métodos y unas formas de hacer los libros ya aprendidas, ya
estandarizadas que eran muy artesanales, manuales. Cuando doy el salto ya a producción industrial de libros, me doy cuenta que no sé hacer libros. Una cosa es hacer 50, 100 libros cosidos a mano, otra cosa es hacer 500.000 libros con máquinas, ¿sí? Los procesos cambian, el comportamiento de los materiales cambia. Entonces es aprender de nuevo a conocer el papel, de nuevo a conocer máquinas, a conocer de procesos industriales, a conocer del mercado de técnicos, de repuestos, de insumos, de máquinas, que es una locura completa. Entonces, uno de los primeros retos o una de las primeras dificultades ya como imprenta fue adquirir una máquina que, lo digo casi a ciegas, que yo no sabía de esas máquinas. Tenía la necesidad de comprar una máquina para responder por un contrato grande, y por esa necesidad compramos casi a ciegas esas máquinas. Y cuando llegan las máquinas nos damos cuenta que la máquina no estaba a punto para imprimir. O sea, yo creía que eso era traerla, instalarla y listo, empieza a imprimir. ¿Qué había que hacerle? O sea, Que no había que hacerle más primero bien. una adecuación eléctrica a la casa donde estábamos. mira. Que no tenía electricidad trifásica, que es electricidad industrial. Tenía una electricidad residencial. Adaptar eso costó mucho sufrimiento. Sí. Después, darse cuenta de que el técnico que te instala la máquina, lo único que hizo fue ensamblar las partes, nivelarla y ponerla a pasar papel. Y como no sabía nada de eso, pues creí que ya estaba lista. Después, cuando alguien experto en eso llega a meterle mano y dice, no, pero es que esto no está para imprimir. Mire esto, mire aquello, mire lo otro, mire cómo está esa pieza, le falta esta pieza. Entonces no tengo máquina. Encuentre pues la persona idónea para eso. La hay, solo que yo no conocía a quién, o no conocía al que conoce, al que conoce, al que sí sabe. Hubo una cantidad enorme de tiempo, sufrimiento y dinero desperdiciado hasta que diera con la persona que era. Esa persona pues se pone manos a la obra, pone la máquina a punto, cuesta todavía más dinero ponerla a punto, y ahí sí podemos empezar. Y ya después las otras dificultades, pues empezar a aprender yo mismo de litografía, de mecánica, de electricidad, de química. No siendo un experto en eso, pero aprendiendo lo necesario para poder imprimir libros con calidad. Entonces, todo eso fue una curva de aprendizaje muy larga de un año entero, que ahora pues ya superamos todo eso y estamos con los procesos todos perfectamente afinados. ¿Alguna vez le ha tocado de incumplirle algún contrato al cliente? No incumplir en el sentido de decirle no te voy a entregar absolutamente nada, porque eso es totalmente inaceptable y negativo para el nombre de la empresa. Pero sí es muy común en el negocio de las artes gráficas que usted se retrasa días o semanas con una entrega, porque hay muchas variables que pueden fallar. Me pasó con una producción de unos 1000 libros, y un libro gordo de 500 páginas. Entonces eran una tonelada de papel, bueno, varias toneladas. Y eran unos 30.000 pliegos que había que gastar ahí. De esos 30.000, por ahí el 70% venía con humedad. Entonces, ¿uno qué hace en esa situación? Devolvérselo al proveedor. Tú tienes unos plazos estrictos de entrega. El proveedor te dice, no hay más papel, no hay otro proveedor que tenga. O sea, estábamos en la situación de que era el único papel que había. Entonces nos tocó imprimir así. Y así, obviamente no con el papel así con humedad, hubo que hacerle un montón de magias, eso, comprar unas lámparas de calor para evaporarle la humedad al papel, ponerle mucho peso para que eso plane, porque el papel cuando absorbe humedad se ondula. Entonces hicimos miles de piruetas, de maromas para tratar de que el papel aplanara un poquito. Al final pues sí se logró, pero fue una producción muy tortuosa. ¿El cliente qué pasa? ¿Está demorado? ¿Usted me había dicho este día? ¿O son comprensivos en ese sentido? Hay de todos, clientes muy tranquilos como hay otros que no. Y eso pasa en este gremio como en cualquiera. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado, a Vázquez Editores, Radio UNAL por habernos prestado las instalaciones,